Hola, mi nombre es Jesús Martínez y el estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El presente video corresponde a la elaboración de la práctica 6 del Laboratorio de Electrónica de Potencia, dictada por el ingeniero Raúl Intriego. La presente práctica corresponde a la elaboración del rectificador trifásico de onda completa tipo puente totalmente controlado, y para ello lo realizaremos mediante el software Simulink. En cuanto a las características que debe tener en este caso nuestro rectificador, es que debe ser de onda completa tipo puente totalmente controlado, con un ángulo de disparo de 30 grados y con una carga resistiva, inductiva, donde la resistencia de la carga debe ser de 100 ohmios, la inductancia de 1 milihenry y la FEM de 25 voltios. En cuanto a los datos de la fuente, debe ser trifásica con conexión en Y, con 120 voltios RMS y a una frecuencia de 60 Hz. Se requiere visualizar en los oscilogramas la corriente y el voltaje de salida, la corriente y el voltaje en los semiconductores y el voltaje y la corriente que la fuente está proporcionando, pues, está proporcionando la carga por medio de los rectificadores. Para ello vamos a observar el circuito que corresponde al rectificador y vamos a ver la configuración. Si observamos, se requiere que la fuente sea con conexión en Y, con 120 voltios RMS y a 60 Hz. Entonces, vamos a observar que la fuente está conectada en Y y la fuente monofásica A tiene una magnitud de 120 voltios por raíz de 2, que corresponde al valor, a los valores de RMS, y una fase de 0 grados, ya que es la fuente primera, la primera fuente, a una frecuencia de 60 Hz. Adicionalmente, la fuente 2, en este caso, debe tener la misma amplitud, que debe ser de 120 por raíz de 2 voltios, con un desfase de menos 120 con respecto a la fuente A en este caso, y a la misma frecuencia de 60 Hz. En cuanto a la fuente C, lo que podemos ver es que tiene la misma amplitud, a un desfase de menos 240 o más 120 grados con respecto a la fuente A, y a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, con eso hemos configurado de manera correcta la fuente de alimentación. Adicionalmente, vamos a utilizar los bloques de medición de voltaje, voltage measurements, y por medio de etiquetas vamos a poder llevar los voltajes de línea a línea, que son 6 de los voltajes: AB, BA, AC, BC, CA y CB, para la visualización del proceso de rectificado. Estas etiquetas podemos configurarlo de acuerdo a la señal que nosotros queramos transportar, para así evitar realizar muchas líneas aquí en el diagrama de bloques. También se tomará las mediciones de la corriente con medidores de corriente o amperímetros de cada una de las líneas, de la línea A, de la línea B y de la línea C. De la misma manera se utilizaron las etiquetas o bloques Bluetooth, que permiten transportar las señales sin necesidad de que se tracen líneas. En cuanto al proceso o a la etapa de rectificado, se utilizarán los bloques tiristor. Estos bloques tiristor van a tener una sola configuración en cuanto a sus características. Todos los 6 tiristores, en este caso, ya que es un puente totalmente controlado, los 6 tiristores van a tener la misma configuración y van a ser controlados, van a tener una compuerta por la cual van a depender su activación. Va a tener una resistencia de encendido de 0.001, que hace que varíe el voltaje de activación, que acá vemos que es de 0.8, en funcionamiento va a variar en décimas, 0.86, 83, y también tenemos una inductancia de 0 henrios en este caso. Todos los tiristores van a tener las mismas configuraciones. El voltaje de activado, que prácticamente son las configuraciones que vienen ya por defecto. Todos los tiristores van a tener las mismas configuraciones. Bien, ahora, en cuanto al
a las mediciones que se van a tomar de los tiristores son las corrientes por cada uno de los tiristores. Tenemos medidores de corriente en cada una de las líneas del 1, 3, 5 y acá abajo del 2, 4 y 6. También vamos a tomar mediciones de voltaje en cada uno, en los terminales de cada uno de los tiristores para poder visualizar cuál es el estado de los semiconductores en cada etapa de rectificado. Voltajes de cada uno de los tiristores, corrientes de cada uno de los tiristores, de igual manera en esta parte de acá también. Y la diferencia, la configuración que va a causar la diferencia en el proceso de rectificado va a ser los voltajes que van a llegar a las compuertas de cada uno de los tiristores. En este caso, utilizaremos el bloque Pulse Generator que nos permite generar pulsos periódicos. En este caso necesitamos para lo que es la configuración de los voltajes en las compuertas. Cada uno de los generadores de pulso van a tener la misma configuración. El tipo de pulso va a ser basado en el tiempo y el tiempo que se utilizará es el tiempo que vamos a escribir acá arriba en el tiempo de la simulación. El periodo todos van a ser de 1/60, ya que la frecuencia a la que estamos trabajando es 60 Hz. El ancho de pulso se lo va a dejar en el 5%. Y en cuanto al desfase, el phase delay, aquí es donde nosotros vamos a considerar el ángulo de disparo que se requiere inicialmente. Se nos requiere que sea el ángulo de disparo de 30 grados. Y si nos fijamos en el primer tiristor, estamos configurando 30 grados adicionales a los del ángulo de disparo. Y esto se considera debido a que primero en este tipo de rectificadores siempre hay una etapa en la que no va a existir la activación del tiristor, aún así que llegue un voltaje de pulso. Entonces, esa etapa tiene un ángulo de 30 grados. A partir de los 30 grados iniciales medidos desde el tiempo cero, podemos generar un disparo que va a proceder a realizar el rectificado. Entonces tendríamos los 30 grados que se requieren para nosotros llegar a la etapa donde se puede realizar el proceso de rectificado, más los 30 grados del ángulo alfa, en este caso, que sería el ángulo de disparo. Entonces, realmente nosotros deberíamos configurar para un ángulo de 30 grados, un alfa de 30 grados más 30. Por eso tenemos los 60 grados aquí. 30 del ángulo de disparo y los otros 30 que se requieren para la etapa de conducción. Si avanzamos hasta el tiristor 2, en este caso, y vemos la configuración del generador de pulso, vemos que tiene la misma configuración, a excepción del desfase. El desfase en este caso tiene una pequeña diferencia con respecto al pulso 1. Si visualizamos el pulso 1, tenemos un ángulo de 60 grados. Y si observamos el pulso 2, tenemos un ángulo de 60 grados más 70 grados. ¿Y cómo se configura esto? Esto se puede realizar mediante una visualización de las gráficas, ya que cada voltaje de línea a línea, cada pico está separado entre sí de 60 grados. Entonces, cuando nosotros queramos conocer cuál es el ángulo de disparo real del siguiente tiristor o de la siguiente etapa, sería el ángulo de disparo del tiristor 1 más 60 grados. Por eso tenemos los 60 grados más 60 grados iniciales que teníamos en el tiristor 1. De la misma manera, vamos a observar en el tiristor 3. En el tiristor 3 va a tener la misma característica, que vamos a tomar el ángulo de disparo del tiristor 2 y le vamos a sumar 60 grados. Tenemos las mismas configuraciones y vemos que teníamos 120 grados en el tiristor 2, ahora tendríamos que tener 120 grados más 60 grados. Sería 30, 60, más en este caso 120 grados, son 180 grados. Entonces tenemos el ángulo de disparo del tiristor 3 basado en el ángulo de disparo del tiristor 2, ya que como decimos, cada pulso, cada pico de voltaje de línea a línea está separado
por un ángulo de 60 grados. Y si avanzamos al tiristor 4, al voltaje de compuerta en el tiristor 4, podemos ver en este caso que tenemos los 30 grados que se necesitan para llegar a la etapa donde se puede realizar la conducción, los 30 grados del ángulo alfa, los 60 grados corresponden para llegar al tiristor 3, al tiristor 2, y los 60 grados para el tiristor 3, y para llegar al tiristor 4 serían 60 grados más. Entonces tenemos 120 más 120, 240 sería. Entonces, sí, serían los 180 del tiristor 3 más 60 grados, que serían 240. Entonces tenemos el ángulo de disparo para el tiristor 4. Si avanzamos ahora al tiristor 5, deberíamos tener 240 más 60 grados, que correspondería a 300 grados del ángulo de disparo del tiristor 5. Tenemos las mismas configuraciones, a excepción del espacio. Entonces, el periodo, los 3/4 de periodo corresponden obviamente a 270 más 30 grados que tenemos aquí, que sería el ángulo donde recién vamos a obtener el inicio de la conducción, si es que se generaría un disparo de pulso en su compuerta. Entonces tenemos los 300 grados en el tiristor 5. Y hay una pequeña diferencia en el tiristor 6, ya que el tiristor 6 va a estar conduciendo en el mismo momento en el que el tiristor 1 está conduciendo, y también cuando esté conduciendo el tiristor 5. Entonces, si nosotros observamos, si se observa un poco aquí, tenemos en realidad para generar el pulso de voltaje en el tiristor 6 tenemos dos generadores de pulso. El generador de pulso V6.1 y el generador de pulso VG6.2. El generador de pulso, en este caso el VG6.2, está configurado con el ángulo de disparo que va a tener el tiristor 1. ¿Por qué? Porque el tiristor 6 debe conducir al inicio de cada periodo, debe conducir al igual que el tiristor 6. El tiristor 6 y el 1 van a trabajar en cada instante, en ese instante en el que se inicia el nuevo periodo. Ahora, el tiristor 6 también va a conducir, en este caso, a los 300 grados que corresponde al tiristor 5, pero más 60 grados. Entonces, por eso es que se tiene dos configuraciones o dos bloques de generador de pulso para el tiristor 6. Para que conduzca después de que el tiristor 5 esté conduciendo, haya conducido y esté conduciendo, y también cuando vaya a iniciar nuevamente el periodo que corresponde a que debe conducir juntamente con el tiristor 1. Entonces, de esta manera tenemos configurado lo que son los bloques, el bloque de rectificado y el ángulo de disparo respectivo que debe tener cada tiristor para que pueda realizarse el proceso rectificado. En cuanto a la carga, podemos observar que se requiere que sea una resistencia de 100 ohmios, un milihenrio y una FEM de 25 voltios. Entonces, para esto utilizaremos el bloque series de RLC branch, donde podemos escoger el tipo de carga o el tipo de combinación de carga que nosotros queramos. En este caso hemos escogido el tipo de resistencia inductiva porque vamos a utilizar una resistencia de 100 ohmios y una inductancia de 1 milihenry, con una corriente inicial obviamente de 0 amperios. Para la fuente se utiliza una fuente de voltaje para simular la FEM, y configuramos o lo seteamos en 25 voltios. Bien, ahora, como se nos requiere ver o visualizar el voltaje y corriente en la salida, por eso vamos a configurar el primer bloque de aquí, donde tenemos los voltajes de entrada para poder fijarnos o para poder observar cómo está afectando cada uno de los voltajes de línea a línea en el voltaje de salida y en la corriente de salida, junto
con los junto con los voltajes en las compuertas de cada uno de los transistores. Para una mejor visualización de las señales, podemos en este caso lo que es activar las regletas o los cursores, y también para poder observar lo que son cada una de las etapas cuando ya estés en el proceso de la etapa de simulación. Adicionalmente, lo que se puede hacer también es activar las leyendas para que podamos observar mediante los colores cada una de las etiquetas de las señales. Y para poder nosotros también diferenciar cada una de las gráficas, procedemos a dar nombres a cada una de o dar títulos a cada una de las gráficas mediante la configuración de las propiedades. En este caso tenemos los voltajes de línea a línea, tenemos los voltajes de salida, la corriente de salida y los voltajes de pulso para podernos guiar cuando se está dando lo que es la etapa de conducción. Adicionalmente, se requiere la visualización de los voltajes y corrientes en los semiconductores. Ya, los voltajes y corrientes en los semiconductores. Entonces, para eso podemos ir a este oscilograma de aquí, donde tendremos, en este caso, de manera secuencial, cómo van a ir conduciendo cada uno de los transistores, y hemos ordenado de voltajes y corrientes. Voltaje 1 y 2 en la gráfica, voltaje 3 y 4, voltaje 5 y 6. De la misma manera, la corriente 1 y 2, corriente 3 y 4 y corriente 5 y 6, para poder visualizar en las etapas, en cada etapa, cómo está computándose el transistor en cuanto a sus características, que es el voltaje y la corriente en sus terminales. Para la visualización también se utilizará lo que es las leyendas y el nombre en cada una de las gráficas. Y también finalmente tendríamos el voltaje y la corriente en la fuente, y para ello tenemos también la configuración de lo que es tenemos el voltaje de entrada, la corriente en cada una de las líneas, el voltaje en cada una de las compuertas y el voltaje en la compuerta B6, que tiene una pequeña diferencia, que en realidad tiene dos generadores de pulso entrando a su compuerta. Entonces, esto corresponde a la configuración del rectificador trifásico de onda completa tipo fuente totalmente controlado.